Buenos días chicos, ¿cómo estamos? El otro día empezamos a hablar de concepto de reacción química, de concepto de mol y de qué se produce en este proceso. Y hoy vamos a ver un caso un poquito más real porque vamos a hablar de reacciones químicas que se producen entre mezclas. En la vida real, normalmente cuando vamos a hacer una reacción química, el compuesto que disponemos no es puro al 100%, ni siquiera en el laboratorio. Los compuestos de laboratorio son bastante puros, pero la mayoría tienen una pureza muy alta, 99,9%. Pero podemos encontrarnos con productos que no son puros. Y para ello necesitamos determinar, bueno, o emplear una magnitud que es la concentración. Así que vamos a verlo. Bueno, vamos a hablar un poquito de mezclas hoy y vamos a hablar de las medidas de la concentración primero. Hay muchísimas formas de medir la concentración, hay muchas magnitudes que determinan la concentración de una muestra. Yo voy a dar tres pinceladas, las tres más comunes, tres que hemos trabajado desde cuarto de la ESO y que son las que más se utilizan, pero hay muchas más, ¿vale? Que están, bueno, se utilizan en casos, digamos, un poquito más especiales, se utilizan menos, generalmente. Entonces, aquí tenemos un dibujo de una mezcla, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que en una reacción química, si ponemos de un compuesto A y de un compuesto B, imaginemos que de toda esta mezcla, lo único que reacciona con otra cosa es el compuesto A. El compuesto B es inerte, no reacciona. ¿Qué pasa? Que de todo lo que yo ponga, claro, si yo cuando ponga la mezcla, yo meteré compuesto A en el sistema para que reaccione. Pero es inevitable que también meta compuesto B, meta cosas inertes que no reaccionan, meta cosas impuras. Como por ejemplo, cuando mezclo disoluciones con reactivos, va a haber agua ahí. Y ese agua no reacciona, pero está ahí. Entonces hay que tenerlo en cuenta también a veces. Y para ello vamos a utilizar el concepto de concentración. La concentración, lo que se refiere a concentración es la proporción de reactivos que hay en una mezcla. Es decir, cuánto de A puro hay en función de toda esta mezcla. Cuanto más concentrado esté algo, significa que más proporción de A puro hay. Y una mezcla, por supuesto, pura 100%, digámoslo así, sería una mezcla en la que solo hay compuesto A. Un compuesto 100% puro. O sea, podría ser el oro de 24 quilates, por ejemplo. Entonces, vamos a ver medidas de concentración. Unas que ya vimos en tercero de la ESO, hace unos tiempo, son los porcentajes. Porcentaje en masa y porcentaje en volumen. El significado es muy obvio. El porcentaje en masa lo que nos dice es de una mezcla qué porcentaje en masa representa cada uno de sus compuestos. Por ejemplo, pues de cada 100 gramos de esta mezcla, ¿cuántos gramos habría de A ahí dentro? Y cuántos gramos de B, por ejemplo, sería el porcentaje en masa de cada uno de ellos. Esto se utiliza generalmente en mezclas sólidas y generalmente también se le llama muchas veces pureza. La pureza de una mezcla sólida se refiere normalmente a ese porcentaje en masa. Si tiene una pureza del 95%, significa que de cada 100 kilos, de cada 100 gramos, de cada 100 miligramos, hay pues 95 gramos, kilos o miligramos de ese compuesto. El porcentaje en volumen se utiliza sobre todo en gases. Por ejemplo, el problema que haremos después, hablaremos del porcentaje en volumen de oxígeno que hay en el aire. El aire es una mezcla y cuando yo quemo algo, hago reaccionar al aire, cosas que tiene el aire, el oxígeno. Pero hay otras cosas que tiene el aire que no reaccionan, pero están ahí. El nitrógeno, por ejemplo, que es el gas mayoritario. Hay agua también, sobre todo también hay algo de monóxido de carbono, hay argón y hay muchos compuestos minoritarios. Pero sobre todo el aire podemos simplificarlo en que es prácticamente oxígeno y nitrógeno. Son los componentes mayoritarios del aire. Y para disoluciones líquidas, bueno, perdón, para el porcentaje en volumen también se utiliza para las bebidas alcohólicas, para indicar el porcentaje en volumen de alcohol que tiene la mezcla. Pero bueno, generalmente se utiliza sobre todo en gases. Y para las sustancias, para las disoluciones líquidas, utilizamos mucho la molaridad. La molaridad es de una disolución, lo que representa son los moles por unidad de volumen que hay del soluto. Es decir, si tengo un litro de disolución, ¿cuántos moles de soluto hay ahí dentro? Y esta se utiliza muchísimo en química, sobre todo bueno, siempre que queremos reaccionar a disoluciones. Ácidos, por ejemplo, bases o cualquier sustancia en disolución. Entonces, para ver esto, vamos a hacer un ejemplo de un problema con reactivos impuros. Y vamos a ver una reacción de combustión. Dice, determina el volumen de aire medido a una atmósfera de presión y 25 grados Celsius
necesario para quemar completamente 200 gramos de benceno. Ten en cuenta que el aire contiene un 20% de oxígeno. Bueno, paso por paso. Lo primero es escribir la reacción de combustión. Si recordáis, en una reacción de combustión, un compuesto reacciona con oxígeno y produce, siempre que se pueda, dióxido de carbono e hidrógeno. En este caso sería esta. Tenemos benceno, que su fórmula molecular es C6H6, más oxígeno, da CO2 y agua. Bien, ahora hay que ajustar la reacción. Aquí hay 6 de carbono, pues 6 de CO2. Aquí hay 6 de hidrógeno, pues hay 3 de agua. Y ahora hay que sumar los oxígenos. Aquí hay 6 por 2, 12 y 3, 15 oxígenos. Ahí en los productos, pues 15 medios en los reactivos. Ya tenemos la reacción ajustada. Ahora, el dato que nos da el enunciado es que tenemos 200 gramos de benceno. Bueno, pues con los gramos de benceno, como siempre en la reacción química, lo que queremos saber son los moles de reactivos, porque estas proporciones nos hablan de la relación entre moles de los reactivos. Uy, me ha saltado esto antes de la resolución. Entonces, para calcular los moles de benceno es muy sencillo. Calculamos la masa molecular del benceno y hacemos factor de conversión. Y nos da que en 200 gramos tenemos 2,56 mol de benceno. Ahora, con esta biometría es muy sencillo. Lo que hacemos es, sabiendo los moles de benceno que tenemos y sabiendo la proporción entre los moles que reaccionan, podemos saber los moles de oxígeno necesarios para reaccionar con este benceno. Pues con un factor de conversión. De hecho, no hace falta ni factor de conversión, lo podéis hacer con lógica, es una multiplicación. Cada mol de benceno requiere de 7,5, que son 15 medios, moles de oxígeno. Por tanto, pues si van a reaccionar 2,56 mol de benceno, necesitamos multiplicar este número, esta cifra, por 7,5 veces. Pues bueno, da 15 medios. Y obtenemos 19,2 mol de oxígeno. Estos son los moles de oxígeno que necesitamos para reaccionar. Pero claro, nos habla de volúmenes. Y para hablar de volúmenes, para hacer cálculos de volúmenes de un gas, necesitamos la ley de los gases ideales. P por V es igual a N por R por T. En este problema en particular, como lo que no conocemos es el volumen, vamos a despejar el volumen. El volumen de oxígeno, todo esto es oxígeno puro, es importante decirlo, no aire. Porque todos estos cálculos son sobre la reacción química. Estamos calculando cuántos moles de oxígeno. Cuando hablamos moles de un compuesto, son moles puros, porque es moles de este compuesto en particular. Lo que pasa es que en este problema nos pregunta por el volumen de toda la mezcla en general. Entonces, aplicando la ley de los gases ideales, recordad que la temperatura se pone en Kelvin y que la constante de los gases es 0,082 atmósferas por litro partido mol por Kelvin, es por las unidades que tiene que tener. Y nos da que necesitamos 469 litros de oxígeno puro. Ahora, como lo que queremos saber es el volumen de aire total que tendríamos que coger para quemar ese benceno, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula del porcentaje en volumen, porque el dato que nos dan de concentración es un porcentaje en volumen. Pues ponemos aquí la fórmula. Si os fijáis, conocemos el volumen del compuesto, del soluto, que es el oxígeno, conocemos el porcentaje en volumen y queremos saber el volumen total, que es el volumen de aire. Entonces, pues sería 20 es igual al volumen de oxígeno partido volumen total y por 100. El volumen de oxígeno lo conocemos, son 469 litros, pues sustituimos y obtenemos que necesitamos 2.346 litros de aire. Obviamente el volumen de aire es mayor que el de oxígeno, por supuesto, porque si yo quiero coger una cantidad de oxígeno puro, necesito coger mucho más aire, porque en todo ese aire, en todos estos 2.346 litros de aire, habrán 469 litros de oxígeno puro, 100%. Es como si yo cogiera alumnos al azar del instituto y quisiera saber, bueno, ¿cuántos alumnos en total tengo que coger para que en total poder reunir 10 alumnos de tercero de la ESO? Pues tendría que coger, si voy cogiendo alumnos al azar, para poder reunir a 10 de tercero de la ESO tendría que coger mucho más de 10. Porque iré cogiendo a lo mejor el primero que entra de primero de la ESO, el segundo que entra de tercero, ya tengo uno. Y así sucesivamente. Al final habré reunido a muchos alumnos, de los cuales un porcentaje sean solo de tercero de la ESO. Esto es un poquito igual el concepto. Si yo quiero tener esta cantidad de oxígeno puro, necesito más aire para poder coger ese oxígeno. Si os fijáis, el volumen de oxígeno es bastante bestia, para quemar solamente 200 gramos de benceno. Bastante bestia. De hecho, en este ejercicio podríamos también calcular cuánto volumen de CO2 se libera en esta reacción, en esta combustión.
Sí, interesante porque, bueno, el CO2, como sabéis, es un gas de efecto invernadero y, bueno, es nocivo para el medio ambiente. Y nada, chicos, con esto es un pequeño repaso bastante importante del concepto de reacciones químicas, porque ya podemos ampliar el tipo de problemas que vamos a hacer y sobre todo me gustaría que interioricéis bien el concepto de disolución y de qué cosa cojo de una disolución, qué es lo importante de la disolución, porque en este caso, por ejemplo, yo cojo aire, pero del aire me da igual, yo lo que quiero del aire es oxígeno, realmente. Todo lo demás me da igual porque es inerte, no reacciona con este benceno. Nada, espero que haya quedado claro. Os dejaré un problema para mañana para practicar. Y nada, chicos, nos vemos en la próxima clase. Saludos.